siendo mediodía en punto, y estando en el punto geométrico, por todos conocido, para todos los que no son iniciados, ¿qué es la masonería? ¿Y qué es un masón? La masonería no es una religión, no es una secta, no es un partido político, tampoco es una sociedad secreta, en el sentido vulgar de la palabra. La masonería es una orden iniciática, filosófica y simbólica, formada por hombres libres y de buenas costumbres, que buscan su perfeccionamiento interior, a través del trabajo consciente sobre sí mismos. Su nombre proviene del antiguo oficio del Kenstarter, del masón que levantaba catedrales, templos y palacios. Pero la masonería moderna ya no construye edificios de piedra, construye al ser humano. Su obra no es material, es moral, espiritual e intelectual. La masonería propone una idea simple y exigente a la vez. El hombre es una piedra en bruto, una piedra irregular, áspera, incompleta, y su tarea en la vida es labrar esa piedra, pulir sus defectos, enderezar sus aristas, hasta convertirla en una piedra cúbica, útil para la construcción del templo simbólico de la humanidad. Ese templo no está en un lugar físico, no se ve con los ojos, se edifica en la conciencia, en la ética, en la manera de pensar, en la forma de actuar en el mundo. La masonería trabaja con símbolos, rituales y alegorías. No impone dogmas, no dicta verdades absolutas, propone caminos de reflexión, invita a pensar, obliga a mirarse por dentro. Cada símbolo no tiene una sola interpretación, cada rito no es teatro, es un lenguaje del alma. Quien entra esperando respuestas rápidas, se frustra. Quien entra dispuesto a trabajar en sí mismo, encuentra herramientas para transformarse. Históricamente, la masonería nace de los antiguos gremios de constructores medievales, aquellos hombres que viajaban de ciudad en ciudad, levantando catedrales que tardaban generaciones en completarse. Ellos transmitían su conocimiento por símbolos, signos y juramentos. De ahí hereda la orden, su estructura en grados, su lenguaje simbólico y su sentido de fraternidad entre iguales. Con el tiempo, la construcción material decayó, pero la estructura simbólica sobrevivió. Entonces la masonería dejó de construir templos de piedra para dedicarse a edificar templos de conciencia. La masonería no busca dominar al mundo, no conspira contra la religión, no promete riqueza ni poder. Su objetivo no es cambiar el sistema desde afuera, sino transformar al ser humano desde adentro. Por eso, su verdadero trabajo, que es silencioso, no se mide por cargos políticos, ni por influencia económica, sino por la calidad moral de quienes, en lo íntimo de su vida diaria, intentan ser mejores seres humanos. La masonería es un espacio donde el individuo aprende a pensar por sí mismo, dominar sus pasiones, servir a los demás sin esperar recompensa, respetar las creencias ajenas, buscar la verdad sin fanatismo. ¿Qué es un masón? Masón significa Kenstarter. Es el que fabrica a cal y canto un edificio. Pero aunque antiguamente hoy, el masón es un Kenstarter del templo simbólico, de la ciencia y de la virtud. Es un templo interior, invisible a los ojos del mundo, pero real en la conciencia del iniciado. Ese templo constituye su propia identidad. En otras palabras, un masón es un individuo que trabaja en perfeccionarse y en evolucionar, no como un ideal abstracto, sino como una disciplina cotidiana. Evoluciona en sus conocimientos, pero también en su comportamiento moral. Aprende a pensar mejor, pero también a vivir mejor, y para ello sigue los caminos que le indica la antigua asociación que se nombra masonería, o, más correctamente, francmasonería. Correlativamente, la institución francmasónica no se presenta como dueña de la verdad, sino como guía para quienes buscan. No impone dogmas, no exige credos cerrados, va desgranando sus enseñanzas una a una, en dosis graduadas, según el adelanto interior de cada uno de sus miembros, porque no todos caminan al mismo ritmo, ni todos ven la luz con la misma intensidad. A través del estudio razonado y crítico de la filosofía moral, el masón va obteniendo un mejor conocimiento de las virtudes, la prudencia que mide los actos, la justicia que equilibra, la fortaleza que sostiene en la adversidad, la templanza que ordena los impulsos. Y no se trata solo de conocerlas, sino de aprender el modo de practicarlas en la vida diaria, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Pero entonces surge la pregunta, ¿es la masonería una escuela? Desde luego que no. Si entendemos por escuela un lugar donde se memorizan materias específicas, donde se repiten lecciones de libros de texto, y se capacita a los alumnos para ganarse el sustento, la masonería es algo más que eso. Es una escuela de conciencia, pero no de instrucción mecánica. Su filosofía educativa
es totalmente distinta a la de cualquier escuela profana. No exige la aceptación ciega de postulados, no impone verdades acabadas, estimula la exposición libre, la discusión ilustrada, el contraste de ideas, el desarrollo de la imaginación y el cultivo del pensamiento original. El objetivo no es que el iniciado repita lo que otros dijeron, sino que piense por sí mismo, que llegue, por su propio estudio independiente y por su meditación profunda, a conclusiones personales, lógicas y coherentes con su conciencia, y que afirme sus convicciones, no por obediencia, sino por comprensión. Por eso la masonería usa ampliamente el símbolo y la alegoría, porque el símbolo no da respuestas cerradas, abre preguntas, no impone un sentido único, invita a la búsqueda, no limita el pensamiento, lo expande. El iniciado no recibe una explicación fija ni dogmática, se le deja en libertad para ejercitar sus facultades deductivas e inductivas, para descifrar los símbolos, para penetrar en las alegorías y para aprender por sí mismo las lecciones que encierran. Ser masón no es simplemente pertenecer a una institución, es asumir un camino iniciático, ético y filosófico de perfeccionamiento personal y servicio social. La masonería se concibe a sí misma como una escuela simbólica de formación del carácter, cuyo objetivo central es la edificación del ser humano como templo interior y, por extensión, la construcción moral de la sociedad. El masón como iniciado en un camino de transformación. Ser masón implica haber pasado por una iniciación simbólica, que no es un simple ritual social, sino un acto de ruptura con la ignorancia profana y de ingreso consciente a un proceso de autoconstrucción interior. El masón se reconoce como piedra bruta, es decir, un ser humano imperfecto, cargado de pasiones, prejuicios y limitaciones. A partir de ahí, acepta trabajar sobre sí mismo, mediante el uso simbólico de las herramientas del oficio, el mazo voluntad, el cincel disciplina, la escuadra rectitud moral y el compás dominio de los límites. Ser masones, por tanto, asumir una disciplina de trabajo interior permanente, donde cada grado no representa un ascenso jerárquico, sino un nivel de conciencia más profundo sobre uno mismo, la ética, la verdad y el sentido de la existencia. Y masón como buscador de la verdad. El masón no recibe dogmas cerrados. La masonería no impone verdades. Enseña a pensar, a cuestionar y a discernir. Ser masón significa comprometerse con la búsqueda de la verdad a través del estudio simbólico, moral y filosófico. El método masónico es iniciático y alegórico. Cada símbolo, cada herramienta, cada disposición del templo es un lenguaje para la reflexión interior. El masón como constructor de su carácter. Ser masón implica un compromiso ético personal. No basta con conocer los símbolos, hay que vivirlos. El masón trabaja para dominar sus pasiones, pulir sus defectos, fortalecer sus virtudes y elevar su conducta, tanto en logia como en su vida profana, familia, trabajo, comunidad. En este sentido, ser masón es coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. La iniciación no sirve de nada si no se traduce en mejor ser humano. Ser masón no es encerrarse en un templo, es salir al mundo transformado. La masonería forma ciudadanos con sentido de justicia, fraternidad, tolerancia y responsabilidad social. El ideal masónico es la construcción de una sociedad más justa, libre y consciente, no por imposición política o religiosa, sino por la transformación moral del individuo. Muchos pueden portar mandil, pero pocos asumen el trabajo interior real. En sentido profundo, es vivir como un obrero de sí mismo, consciente de que la gran obra no es un edificio externo, sino la construcción del hombre interior, orientado hacia la verdad, la virtud y la luz. Se despide de ustedes el mago negro. Triple abrazo, queridos hermanos.